La hoja de papel temblaba en mis manos como si tuviera vida propia. Las letras bailaban frente a mis ojos llorosos. Probabilidad de paternidad, 0%. Mi esposo Rafael acababa de arrojar ese documento sobre la mesa del comedor, justo en medio de la cena de Año Nuevo, frente a nuestros 3 hijos, mi suegra y mis cuñadas. Su voz retumbó en las paredes de nuestra casa en Guadalajara, como un trueno que anuncia la tormenta más violenta de mi vida. «Este año nada quedará oculto, Lucía», había dicho mientras abría el sobre manila. «Ya basta de mentiras». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Los tenedores cayeron sobre los platos. Mi hijo mayor, Sebastián, tenía 17 años y me miraba con una mezcla de confusión y pánico que me partía el alma. Él era el objeto de esa prueba. Él, mi primogénito, mi razón de vivir, el niño que había cargado en mi vientre durante 9 meses mientras trabajaba 12 horas diarias en la farmacia de mi suegra para ayudar a que Rafael terminara su carrera de ingeniería. «¿Mamá?» Su voz quebrada fue como un puñal directo al corazón. «¿Qué está diciendo papá?» No podía hablar. Las palabras se habían convertido en piedras en mi garganta. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones, como las paredes del comedor se cerraban sobre mí. La mirada de desprecio de mi suegra, doña Carmen, era como ácido sobre mi piel. Las sonrisas apenas disimuladas de mis cuñadas, Gabriela y Patricia, me confirmaron lo que mi corazón ya sabía. Esto había sido planeado. Esta humillación pública, este teatro cruel, había sido orquestado con precisión militar. Rafael se puso de pie. Su silla rechinó contra el piso de mosaico que yo misma había tallado esa mañana para que todo estuviera perfecto. Alto, corpulento, con ese aire de superioridad que había ido creciendo con los años, me señaló con el dedo como si fuera una criminal. 18 años, Lucía. 18 años criando al hijo de otro hombre. ¿Creíste que nunca me daría cuenta? ¿Creíste que podías engañarme para siempre? Las lágrimas corrían por mis mejillas sin permiso. Quise gritar, quise defenderme, quise explicar que había algo terriblemente equivocado en todo esto, pero mi voz no salía. Solo podía ver a Sebastián, mi niño, mi vida entera, mirándome con esos ojos llenos de traición y dolor. Él se levantó de la mesa y salió corriendo hacia su habitación. El sonido de la puerta al cerrarse con violencia resonó en mi pecho como el disparo final. «Eres una cualquiera», escupió doña Carmen, limpiándose la boca con su servilleta como si mi presencia la contaminara. «Siempre lo supe. Desde el día que apareciste en la vida de mi hijo, supe que eras basura». Mis otros 2 hijos, Daniela de 14 años y Miguel de 11, me miraban con ojos enormes, llenos de miedo. Ellos no entendían completamente lo que estaba pasando, pero sí comprendían que su madre estaba siendo destruida frente a ellos. Quise abrazarlos, protegerlos de esta pesadilla, pero antes de que pudiera moverme, Rafael habló de nuevo. «Recoge tus cosas y lárgate de mi casa. Esta misma noche. No quiero volver a verte. Rafael, por favor, déjame explicar». Mi voz salió como un susurro ahogado. ¿Explicar qué? ¿Explicar cómo me pusiste los cuernos? ¿Explicar cómo me hiciste criar a tu bastardo? Se acercó a mí, su aliento caliente en mi rostro. «Ya hablé con mi abogado. El lunes inicio el divorcio. Y no verás un solo peso de mi dinero. Eso te lo garantizo». Gabriela, mi cuñada, se levantó para servirse más ponche, como si esto fuera un espectáculo de entretenimiento. «Ay, Rafa, siempre tan bueno, tan noble. 18 años manteniéndola a ella y al chamaco ese. Mereces una medalla, hermanito. Una medalla y una mujer de verdad», agregó Patricia, mirándome con desdén. «Alguien que sí valore todo lo que tienes para ofrecer». El mundo giraba a mi alrededor. ¿Cómo había llegado a este momento? ¿Cómo había pasado de ser una esposa amada a esto? A ser humillada como una criminal frente a toda su familia. Mis manos temblaban mientras sostenía el papel del supuesto ADN. Algo en mi interior me decía que había más en esta historia. Algo no cuadraba. Pero en ese momento, rodeada de miradas llenas de odio y desprecio, con el sonido de los sollozos de Daniela de fondo, no podía pensar con claridad. Rafael tomó su copa de vino y brindó con su madre y hermanas. «Por la verdad que siempre sale a la luz. Salud». Mientras ellos chocaban sus copas en celebración de mi destrucción, yo me aferraba a la mesa para no caer. El olor de la cena que había preparado con tanto amor, pozole, tamales, tostadas de tinga, ahora me revolvía el estómago.
Todo lo que había cocinado desde las 5 de la mañana, cada detalle que había cuidado para que esta Nochevieja fuera especial, se había convertido en el escenario de mi peor pesadilla. Me puse de pie con las piernas temblando. Necesitaba llegar a Sebastián, necesitaba abrazarlo, explicarle que esto era un error, que yo jamás habría hecho algo así. Pero cuando intenté caminar hacia las escaleras, Rafael me bloqueó el paso. No te acerques a él. Ya le hice suficiente daño haciéndolo creer que eras una madre decente. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Algo dentro de mí se quebró. No por mí, sino por mi hijo, por Sebastián, quien no había pedido nacer, quien no tenía culpa de nada. En ese momento, mientras veía las sonrisas crueles de las mujeres de la familia Mendoza, mientras sentía el peso del odio de Rafael, tomé una decisión. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero iba a descubrir la verdad detrás de ese papel, y cuando lo hiciera, todos ellos pagarían por cada lágrima que estaba derramando en este momento. Pero por ahora, solo podía hacer una cosa: sobrevivir a esta noche, sobrevivir a la mirada de mi hijo roto, sobrevivir al veneno de esta familia que alguna vez creí que era la mía. Me llamo Lucía Hernández, aunque durante casi 20 años me he llamado Lucía de Mendoza. Tengo 42 años, el cabello negro con algunas canas que Rafael siempre me pedía que cubriera porque te hacen ver vieja y descuidada. Nací en un pueblito cerca de Morelia, Michoacán, hija de campesinos que trabajaron la tierra hasta el último día de sus vidas. Llegué a Guadalajara a los 18 años con una maleta prestada y el sueño de estudiar enfermería. Terminé trabajando en una farmacia y ahí fue donde conocí a Rafael Mendoza. Él era estudiante de ingeniería, 5 años mayor que yo, con ese porte seguro de los hombres que vienen de familias con dinero. La familia Mendoza era dueña de 3 farmacias en Guadalajara y tenía propiedades en Chapala y Puerto Vallarta. Doña Carmen, su madre, era una mujer de hierro que había levantado el negocio después de enviudar joven. Rafael era su hijo adorado, el primogénito, el heredero de todo. Cuando empecé a trabajar en la farmacia principal, la de la avenida Chapultepec, yo era apenas una provinciana asustada que no conocía la ciudad. Rafael solía pasar por ahí después de clases, ayudaba con el inventario, revisaba las cuentas. Fue gentil conmigo desde el principio. Me enseñó a usar el sistema de cómputo. Me invitó a un café. Me hizo sentir menos sola en esa ciudad enorme y ruidosa. Nos hicimos novios 6 meses después de conocernos. Doña Carmen no estaba feliz con la noticia. Eres una muchacha linda, Lucía, pero mi hijo necesita casarse con alguien de su nivel, me dijo una tarde mientras acomodaba medicamentos. No dijo más, pero el mensaje era claro. Yo no era suficiente para su hijo. Sin embargo, Rafael insistió. Él me quería, decía. Yo era diferente a las chicas fresas de la universidad que solo buscaban su dinero. Cuando quedé embarazada de Sebastián, yo tenía 22 años y aún no nos habíamos casado. Recuerdo perfectamente el día que le di la noticia a Rafael. Estábamos en el Parque Metropolitano, cerca de la fuente. Yo temblaba, aterrada de que me dejara, de que pensara que lo había hecho a propósito para atraparlo. Pero Rafael me abrazó y me dijo: «Nos casamos el próximo mes. No quiero que mi hijo nazca sin mi apellido». La boda fue pequeña, casi secreta. Doña Carmen apenas habló conmigo durante la ceremonia en el juzgado. Gabriela y Patricia fueron mis damas de honor por obligación. Sus sonrisas forzadas quedaron inmortalizadas en las pocas fotos que tomamos. Pero yo era feliz. Iba a ser madre, iba a tener una familia, iba a construir algo hermoso con el hombre que amaba. Sebastián nació en septiembre de 2006, en el Hospital Civil. Fue un parto difícil, 24 horas de labor que casi me matan. Pero cuando lo puse en mis brazos, cuando vi esos ojitos negros mirándome, supe que todo había valido la pena. Era perfectito, con el cabello oscuro y rizado, los labios delgados como los de Rafael, las manos largas como las mías. Rafael lloró cuando lo cargó por primera vez. «Es idéntico a mí cuando era bebé», dijo. «Mira, hasta tiene el mismo lunar en el hombro». Los primeros años fueron hermosos, a pesar de las constantes críticas de mi suegra. Vivíamos en una casa modesta en Tlaquepaque mientras Rafael terminaba su carrera. Yo seguía trabajando en la farmacia, incluso con Sebastián bebé. Mi suegra lo cuidaba durante mis turnos.
aunque siempre me hacía sentir que le debía demasiado por ese favor. No todas las abuelas sacrifican su tiempo así, me recordaba cada vez que iba por mi hijo. Cuando Rafael se graduó, las cosas cambiaron. Consiguió un buen trabajo en una empresa constructora. Nos mudamos a una casa más grande en una privada en Zapopan. Tuve a Daniela en 2009 y a Miguel en 2012. Con cada hijo, yo iba dejando pedazos de mí misma. Dejé de trabajar porque Rafael insistió en que los niños me necesitaban en casa. Dejé de ver a mis pocas amigas porque pasaba demasiado tiempo fuera de la casa. Dejé de pintarme las uñas de rojo porque parecía una cualquiera. Dejé de usar blusas escotadas porque provocaba a otros hombres. Me convertí en lo que Rafael quería. Una esposa perfecta, una madre abnegada, un adorno silencioso en su vida exitosa. Cocinaba sus platillos favoritos, planchaba sus camisas con almidón, sonreía en las cenas con sus clientes. Me encargaba de las tareas escolares de los niños, de las juntas con los maestros, de las fiestas de cumpleaños. Me levantaba antes que todos para preparar el desayuno y me acostaba después que todos para dejar la cocina impecable. La casa donde ahora me echaban era mía también. Yo había escogido los colores de las paredes, había plantado las bugambilias del jardín, había pasado horas arrodillada tallando los pisos, limpiando las ventanas, haciendo de esas 4 paredes un hogar. Pero legalmente, todo estaba a nombre de Rafael. La casa, el coche, las cuentas bancarias. Yo no tenía nada a mi nombre, ni siquiera una tarjeta de crédito propia. Durante estos años en Guadalajara, me había acostumbrado a la vida de la colonia Chapalita, a las señoras que se reunían en los cafés de moda, a las fiestas en casas con alberca, donde todas competían por ver quién tenía el mejor cirujano plástico. Yo nunca encajé del todo en ese mundo, pero aprendí a fingir. Aprendí a sonreír cuando las amigas de Rafael hacían comentarios sobre mi acento pueblerino. Aprendí a callarme cuando sus compañeros de trabajo coqueteaban conmigo delante de él, y él solo se reía diciendo, «Así son los ingenieros». Había señales. Claro que las había visto. Los mensajes en su celular que borraba rápidamente. Las salidas nocturnas cada vez más frecuentes. El olor a perfume que no era el mío en sus camisas. Las noches que llegaba tarde oliendo a alcohol y me rechazaba cuando intentaba acercarme. Pero yo había elegido ignorarlas. Porque si las veía, tendría que enfrentarlas. Y enfrentarlas significaba arriesgar mi matrimonio, mi familia, la estabilidad de mis hijos. Ahora, sentada en la escalera de mi casa, escuchando los murmullos de celebración que venían del comedor, me daba cuenta de lo tonta que había sido, de lo ciega que había elegido estar. Rafael no me amaba. Probablemente nunca me había amado de verdad. Yo había sido conveniente, joven, ingenua, agradecida, maleable. El embarazo de Sebastián solo había acelerado un matrimonio que quizás él nunca quiso realmente, pero lo que más me dolía, lo que me partía en 1000 pedazos, era pensar en Sebastián, en mi hijo hermoso, inteligente, sensible. ¿Cómo iba a mirarlo a los ojos después de esto? ¿Cómo iba a explicarle que yo no había hecho nada malo cuando hasta yo misma empezaba a dudar de mi propia memoria? Porque esa era la verdad más aterradora de todas. No recordaba haber estado con nadie más. Ni antes de Rafael, ni durante nuestro noviazgo. Rafael había sido mi primero, mi único. Yo había llegado virgen al matrimonio, algo que él mismo había confirmado en nuestra noche de bodas. Entonces, ¿cómo era posible que Sebastián no fuera suyo? A menos que hubiera algo que yo no sabía, algo que ellos sí sabían. Algo que me habían ocultado durante todos estos años. La puerta de la habitación de Sebastián seguía cerrada. Toqué suavemente, con los nudillos temblorosos. «Hijo, por favor, ábreme. Necesito hablar contigo». Silencio. Solo podía escuchar sus sollozos ahogados del otro lado. Mi niño, mi vida entera, estaba destrozado ahí dentro, y yo no podía hacer nada para consolarlo. Volví a tocar, esta vez con más urgencia. «Sebastián, mi amor, por favor, déjame explicarte. ¡Vete!». Su grito atravesó la puerta como una bala. «No quiero verte. ¡Mentirosa!». Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el piso del pasillo, abrazándome las rodillas. Las lágrimas no dejaban de caer. Podía escuchar las risas provenientes del comedor, el sonido de las copas chocando, la voz de doña Carmen contando alguna anécdota como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de destruir a una familia entera.
Daniela apareció al final del pasillo, con su vestido nuevo que yo misma había planchado esa tarde. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «Mami, ¿es verdad? ¿Sebastián no es hermano mío?» Me partió el alma ver la confusión en su rostro de 14 años. La jalé hacia mí, abrazándola con todas mis fuerzas. «Claro que es tu hermano, mi niña. Eso nunca va a cambiar. Los amo a los 3 por igual. Siempre los he amado. Pero papá dijo que... No le hagas caso a tu papá en este momento. Está enojado, pero todo va a estar bien. Te lo prometo. No sé por qué le hice esa promesa. No tenía idea de cómo iba a cumplirla. Pero necesitaba que al menos uno de mis hijos creyera en mí». Miguel apareció detrás de Daniela, aferrando su peluche favorito, un oso que le había comprado cuando tenía 3 años. A sus 11 años, ya no debería necesitarlo, pero esa noche lo apretaba contra su pecho como salvavidas. «Mamá, ¿te vas a ir?». Antes de que pudiera responder, Rafael subió las escaleras. Su presencia llenaba el espacio, amenazante y fría. «Daniela, Miguel, vayan a su cuarto. Ahora». «Papá, por favor», comenzó Daniela. «He dicho que a su cuarto». Su voz retumbó en las paredes. Mis hijos me miraron con miedo antes de obedecer. Los vi desaparecer en su habitación y sentí como si me arrancaran otro pedazo del corazón. Rafael me miró desde arriba, con esa expresión de superioridad que tanto había crecido en los últimos años. «Te quiero fuera de esta casa antes de medianoche. Si no te vas por las buenas, llamo a la policía. Rafael, por favor, escúchame un momento. Esto tiene que ser un error. Yo nunca...». «¿Un error?», se rió con amargura. «¿Crees que soy estúpido? Mandé a hacer la prueba en 3 laboratorios diferentes, Lucía. 3. Y los 3 dicen lo mismo. Ese chamaco no es mío». Me puse de pie, las piernas todavía temblando, pero encontrando algo de fuerza en mi desesperación. ¿3 laboratorios? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque empecé a sospechar hace meses. Porque mi madre tenía razón cuando me dijo que tú tenías cara de cualquiera. Porque cada vez que te veía con ese niño, algo no me cuadraba. ¿Algo no te cuadraba? Es tu hijo, Rafael. Lo has visto crecer. Tú mismo dijiste que era idéntico a ti cuando era bebé. Su rostro se endureció. Los hijos de puta se parecen a quien sea. Es genética básica. Pero los números no mienten, Lucía. El ADN no miente. Entonces déjame ver esos resultados. Déjame llevarlos a otro laboratorio. Déjame... Ya tuve suficiente de tus mentiras por hoy. Se dio la vuelta para bajar las escaleras. Tienes hasta medianoche. Empaca solo tu ropa. Todo lo demás se queda aquí, incluso las joyas que te he regalado. No te pertenecen. ¿Y mis hijos? ¿Los voy a poder ver? Se detuvo a mitad de las escaleras sin voltear a verme. Eso lo decidirá el juez, pero te adelanto que voy a pelear por la custodia total. Una mujer como tú no merece tener hijos. Cuando bajó las escaleras, lo seguí. No iba a dejar que me corriera de mi casa sin pelear. No iba a dejar a mis hijos sin intentar protegerlos. Pero cuando llegué al comedor, la escena que encontré me dejó helada. Doña Carmen estaba sentada en la cabecera de la mesa. En mi lugar. Gabriela y Patricia estaban a sus lados, riéndose de algo. Y Rafael estaba sirviendo copas de champán, como si esto fuera una celebración. «Ah, ahí está», dijo Patricia al verme. «Vine a despedirme de la futura excuñada». «No seas mala, Patty», dijo Gabriela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Lucía, querida, no te voy a mentir. Siempre supimos que este día llegaría. Una mujer como tú, sin educación, sin clase, sin familia de bien. Era obvio que ibas a meter la pata». «Yo no hice nada», dije, mi voz quebrándose. «Yo nunca le fui infiel a Rafael. Sebastián es su hijo». Doña Carmen se rió, un sonido seco y cruel. «Ay, mijita, todavía sigues con la mentira. ¿No te cansas de humillarte? No es mentira. Yo... Mira», interrumpió Rafael, acercándose a mí con el papel del supuesto ADN. «¿Ves esto? Dice 0% de probabilidad. 0. Nada. Ese chamaco no tiene ni una gota de mi sangre». Tomé el papel con manos temblorosas y lo leí detenidamente. Laboratorio Genética Avanzada, S.A., de C.B. Guadalajara, Jalisco. La fecha era de 2 semanas atrás. Supuesta fecha de toma de muestra, 15 de diciembre. Resultados. Probabilidad de paternidad entre Rafael Mendoza y Sebastián Mendoza. 0%. Quiero hablar con este laboratorio, dije,
tratando de mantener la voz firme. Quiero verificar estos resultados. Por supuesto que no, dijo doña Carmen. Ya hiciste suficiente daño. Ahora acepta las consecuencias de tus acciones y vete con dignidad. ¿Dignidad? La palabra salió de mi boca como veneno. ¿Me hablan de dignidad mientras me humillan frente a mis hijos? ¿Mientras celebran la destrucción de mi familia como si fuera un triunfo? Tu familia. Rafael escupió la palabra. Esta nunca fue tu familia, Lucía. Fuiste una intrusa desde el principio. Mi madre tenía razón. Debí haber escuchado cuando me dijo que te deshiciera de ti hace años. Las palabras cayeron sobre mí como agua helada. ¿Hace años? ¿De qué estás hablando? Patricia y Gabriela intercambiaron miradas cómplices. Fue Gabriela quien habló, con esa voz dulce que siempre había usado para clavarme el cuchillo más profundo. Ay, Lucía, ¿de verdad creíste que Rafael te fue fiel todos estos años? Por favor, mi hermano es un hombre con necesidades. Necesidades que una provincianita como tú nunca pudo satisfacer. El mundo se detuvo. ¿Qué? Rafael no lo negó. Solo se encogió de hombros mientras se servía más champán. Los hombres necesitamos variedad. Es biología básica. Pero yo siempre fui discreto. Nunca te falté al respeto públicamente. Nunca dejé que mis asuntos interfirieran con nuestra vida familiar. Hasta ahora, agregó Patricia con una risa. Ahora que sabemos que tú también andabas en lo mismo, pues ya no hay razón para guardar las apariencias. ¿Verdad, hermanito? Me aferré al respaldo de una silla para no caer. Yo nunca estuve con nadie más. Rafael, tienes que creerme. Lo que yo creo, dijo acercándose a mí hasta que nuestras caras quedaron a centímetros de distancia, es que eres una mentirosa y una cualquiera, y ahora toda la ciudad lo va a saber. Me voy a encargar de que todo Guadalajara sepa qué clase de mujer eres. Doña Carmen se puso de pie, con ese aire de reina que siempre había tenido. Rafael, hijo, no pierdas más tiempo con esto. Deja que se vaya. Mañana hablas con el abogado y arreglas todo. Que se lleve a su bastardo si quiere. Tú te quedas con los niños de verdad. Daniela y Miguel son mis hijos, grité, encontrando mi voz por fin. No me los van a quitar. Ah, ¿no? Rafael se rió. Yo gano 10 veces más que tú. Tengo una casa, un trabajo estable, una familia que me respalda. ¿Tú qué tienes? No has trabajado en años. No tienes dinero propio. No tienes dónde vivir. ¿Qué juez te va a dar la custodia? Tenía razón. Y esa era la verdad más aterradora. Yo no tenía nada. En 20 años de matrimonio, me había asegurado de que yo dependiera completamente de él. Y ahora que quería deshacerse de mí, no tenía ni siquiera un lugar donde pasar la noche. Tengo familia en Morelia, dije, aunque sabía que mis tíos apenas podían mantenerse a sí mismos. Perfecto, dijo Rafael. Vete para allá, lejos de Guadalajara, lejos de mis hijos. Son mis hijos también. No por mucho tiempo. El reloj de la sala marcaba las 11:30 p.m. Media hora para medianoche. Media hora para el año nuevo. Media hora para que mi vida terminara. Subí las escaleras con las piernas temblando. Entré a mi habitación, la que había compartido con Rafael durante casi 2 décadas, y saqué una maleta del closet. Empecé a meter ropa sin pensar, sin planear. Algunos jeans, blusas, ropa interior. Mis manos se movían automáticamente mientras mi mente trataba de procesar todo lo que había pasado en las últimas horas. Cuando alcé la vista, Daniela estaba en la puerta, llorando. No te vayas, mami, por favor. La abracé con todas mis fuerzas, empapando su cabello con mis lágrimas. Voy a volver por ustedes, mi niña, te lo prometo. Voy a arreglar todo esto y voy a volver. Pero mientras lo decía, una parte de mí sabía que no iba a ser tan fácil. Nada iba a ser fácil nunca más. Mientras guardaba mi ropa en la maleta con manos temblorosas, los recuerdos llegaban como olas implacables. No podía evitar recordar cómo habían sido los primeros días de mi vida en Guadalajara, cuando todo era nuevo y aterrorizante. Había llegado a la ciudad en un autobús nocturno desde Morelia, con apenas 1,000 pesos en la bolsa y la dirección de una prima lejana que me había prometido ayudarme a encontrar trabajo. La prima, Estela, vivía en una vecindad en el centro, en un cuartito que apenas cabía su cama y un buró. Me dejó quedarme en el piso durante 2 semanas mientras buscaba empleo. En Guadalajara hay oportunidades para las que quieren trabajar, me había dicho mientras compartíamos unos tacos de canasta sentadas en la banqueta. Pero ojo, mija,
También hay mucha gente que se aprovecha de las muchachas del rancho. No confíes en nadie. El consejo resultó ser profético, aunque en formas que nunca imaginé. Conseguí el trabajo en la farmacia de Doña Carmen gracias a un anuncio en el periódico. La entrevista fue corta y directa. ¿Sabes leer? ¿Sabes hacer cuentas? ¿Eres honrada? 3 síes y quedé contratada. El sueldo era apenas suficiente para rentar un cuartito compartido con otras 2 chicas que trabajaban en una fábrica de ropa, pero era mío, era honesto, y me permitía soñar con un futuro mejor. Rafael apareció en mi vida 3 meses después, alto, guapo, con esa sonrisa que iluminaba toda la farmacia cuando llegaba. Las otras empleadas suspiraban cuando lo veían, pero él solo tenía ojos para mí, o eso creí. Me gusta cómo acomodas las medicinas, me dijo un día mientras yo organizaba el estante de antigripales. Todo queda perfecto, ordenado. Se nota que eres una muchacha responsable. Esas palabras simples me hicieron sonrojar. Nadie nunca me había elogiado así. En mi pueblo, yo era solo una más de las hijas de los Hernández, una familia numerosa y pobre que trabajaba tierras que ni siquiera eran propias. Aquí, en la ciudad, yo podía ser alguien que organizaba medicinas perfectamente, alguien digno de la atención de un muchacho universitario. Empezamos a salir de forma discreta. Rafael me llevaba a comer tortas ahogadas cerca del mercado, a caminar por el Parque Agua Azul, al cine los domingos. Nunca íbamos a lugares caros porque, decía, prefería conocerme en ambientes sencillos, donde yo me sintiera cómoda. Yo lo interpretaba como consideración. Ahora me doy cuenta de que simplemente no quería que nadie de su círculo social lo viera con la empleadita de su madre. Cuando le conté sobre el embarazo, estábamos sentados en una banca del parque. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Yo temblaba tanto que apenas podía hablar. Rafael, yo necesito decirte algo importante. Él tomó mi mano, cálida y reconfortante. Dime, mi amor, estoy embarazada. El silencio que siguió duró apenas segundos, pero se sintió como una eternidad. Luego él sonrió, esa sonrisa que me había enamorado, y me abrazó. Entonces nos casamos. Simple. ¿Simple? Yo no podía creerlo. Pero tu mamá, tu familia, mi familia se va a tener que acostumbrar. Tú eres la mujer que amo, la madre de mi hijo. Eso es lo único que importa. En ese momento, sentada en esa banca del parque, mientras el cielo se teñía de colores imposibles, yo creí que era la mujer más afortunada del mundo. Rafael me amaba. Íbamos a formar una familia. Todo iba a estar bien. La boda civil fue en el juzgado de Tlaquepaque, un martes por la tarde. Yo llevaba un vestido blanco sencillo que había comprado en el mercado. Rafael vestía de traje, formal y guapo. Doña Carmen asistió, pero su rostro era una máscara de disgusto apenas disimulado. Gabriela y Patricia fueron mis testigos por obligación familiar, con sonrisas tan falsas como billete de 3 pesos. Es una lástima que tengas que casarte así, apurado, me había dicho Patricia mientras esperábamos que el juez nos llamara. Tan jovencita y ya embarazada. La gente va a hablar. Que hablen, respondí con una valentía que no sentía. Rafael y yo nos amamos. Gabriela se rió. Ay, el amor, qué tierno. Ya verás que se te va a quitar cuando estés cambiando pañales a las 3 de la mañana. No les hice caso. Estaba demasiado feliz, demasiado enamorada, demasiado ingenua para ver el veneno detrás de sus palabras. El embarazo fue difícil. Trabajé en la farmacia hasta el 8º mes, de pie 8 horas diarias, atendiendo clientes, cargando cajas. Doña Carmen no me dio un solo día de descanso extra. Las mujeres hemos parido trabajando desde siempre, decía. No eres especial. Rafael a veces protestaba, pero nunca con mucha fuerza. Es su negocio, mi amor. Tenemos que respetarla. Vivíamos en un departamentito rentado en una zona no muy buena de Tlaquepaque. 2 cuartos diminutos, un baño compartido con otros inquilinos, una cocina que apenas cabía la estufa, pero yo lo convertí en un hogar. Cosí cortinas con tela barata del mercado, pinté las paredes de amarillo para que se viera más alegre, planté geranios en macetas de plástico. Cuando nació Sebastián, todo cambió. Era perfecto, pequeñito, moreno, con los ojos grandes y curiosos. Rafael lloró cuando lo cargó, algo que solo lo volví a ver hacer cuando nació Miguel años después. Es mi hijo, susurraba mientras lo mecía. Mi niño, mi primogénito. Doña Carmen también lloró cuando conoció a Sebastián, aunque sus lágrimas eran diferentes.
Las interpreté como emoción de abuela. Ahora me doy cuenta de que probablemente era frustración porque el bebé selló mi lugar en la familia Mendoza. Los primeros meses de maternidad fueron agotadores. Sebastián era un bebé que lloraba mucho, que no dormía bien. Yo estaba sola la mayor parte del tiempo porque Rafael tenía que estudiar, hacer proyectos, tomar clases nocturnas. Doña Carmen me ayudaba cuando le convenía, siempre recordándome cuánto le debía. No todas las abuelas se sacrifican así por las nueras, me decía mientras le cambiaba el pañal a Sebastián. Espero que lo valores. Lo valoro muchísimo, doña Carmen. No sé qué haría sin usted. Y era verdad. Estaba completamente aislada. Mis amigas del pueblo se habían quedado allá, formando sus propias familias. Las chicas con las que compartía cuarto antes se habían alejado cuando me casé. Mi familia en Morelia apenas tenía dinero para mandarme felicitaciones en Navidad. La familia Mendoza era todo lo que tenía. Cuando Rafael se graduó de la universidad, conseguimos mudarnos a una casa más grande. Nada lujoso, pero tenía 3 recámaras, un jardincito, una cochera. Yo estaba en el cielo. Por fin podíamos darle a Sebastián un cuarto propio, con paredes pintadas de azul y calcomanías de dinosaurios. Daniela llegó 3 años después. Un embarazo no planeado pero bienvenido. Rafael para entonces ya ganaba mejor. Trabajaba en una constructora grande. Empezamos a vivir más cómodos. Yo dejé de trabajar completamente para dedicarme a los niños. Es mejor que estés en casa, decía Rafael. Los niños necesitan a su madre, y yo estaba feliz de serlo. Ser madre era lo único que siempre había querido. Cuidar de mis hijos, prepararles comidas nutritivas, ayudarles con la tarea, llevarlos al parque. Me levantaba a las 6 de la mañana para hacer el desayuno, preparar los lonches, asegurarme de que Rafael saliera con todo listo. Me acostaba después de medianoche, después de limpiar la cocina, doblar la ropa, dejar todo listo para el día siguiente. Miguel nació cuando yo tenía 31. Para entonces ya vivíamos en la casa de Zapopan, la casa de donde ahora me estaban corriendo. Rafael había ascendido a gerente de proyectos. Teníamos 2 coches, vacaciones en la playa una vez al año, dinero para pagar colegios privados para los niños. Pero algo había cambiado en Rafael. Ya no era el muchacho dulce que me llevaba a comer tortas ahogadas. Se había vuelto distante, crítico, frío. Siempre encontraba algo que criticar en mí. La comida estaba muy salada o muy insípida. La casa no estaba suficientemente limpia. Yo había engordado demasiado después del embarazo de Miguel. Mi ropa era muy anticuada. «Deberías arreglarte más», me decía. «Las esposas de mis compañeros siempre se ven impecables». Yo trataba. Me teñía el cabello cuando aparecían las canas. Me compraba cremas en la farmacia para las arrugas. Hacía ejercicio en casa siguiendo videos de YouTube. Pero nunca era suficiente. Siempre había algo mal. Las noches que llegaba tarde oliendo a perfume, yo no preguntaba. Las llamadas que respondía en el balcón hablando en voz baja, yo fingía no escuchar. Los fines de semana que decía que tenía que trabajar pero regresaba relajado y de buen humor, yo asentía y sonreía. Porque enfrentar la verdad significaba arriesgar todo, y yo no tenía nada más que esto. No tenía carrera, no tenía ahorros propios, no tenía a dónde ir. Esta familia era mi mundo entero. Estos niños eran mi razón de vivir. Sebastián creció convirtiéndose en un muchacho hermoso, inteligente, sensible. Era el mejor estudiante de su clase, jugaba fútbol, tocaba la guitarra. Cada logro suyo era mi logro. Cada sonrisa suya me recordaba que todo había valido la pena. Daniela era mi niña fuerte, independiente, con opiniones propias desde pequeña. Miguel era mi bebé, dulce y cariñoso, todavía con esa inocencia que solo tienen los niños de 11 años. Por ellos, yo aguantaba todo. Las críticas de Rafael, el desdén de doña Carmen, las sonrisas falsas de mis cuñadas. Por mis hijos, yo podía soportar cualquier cosa, o eso creía. Hasta esta noche, hasta que me quitaron lo único que me había mantenido de pie todos estos años, mi papel como madre, mi identidad completa. Cerré la maleta con un nudo en la garganta. Había metido apenas lo esencial porque no podía cargar más. Miré alrededor de mi habitación, las paredes que yo había pintado de color durazno, las cortinas que había cosido a mano, la cama donde había dormido junto a Rafael durante casi 20 años. Todo estaba a punto de terminar. Y yo todavía no entendía por qué. Eran las 11:50 p.m. cuando bajé las escaleras con mi maleta. 10 minutos para medianoche.
10 minutos para el año nuevo. 10 minutos para el final de mi vida tal como la conocía. Rafael estaba en la sala, hablando por teléfono. Cuando me vio, le dijo a quien sea que estuviera del otro lado: «Te tengo que dejar, mi amor. Te veo mañana, mi amor». Esas palabras que alguna vez fueron para mí ahora las dedicaba a otra. Algo dentro de mí se rompió un poco más. «Ya me voy», dije, mi voz sonando hueca incluso para mí misma. «Perfecto. Deja las llaves en la mesita». Dejé las llaves de la casa, las del coche, todo. Estaba a punto de abrir la puerta cuando escuché a doña Carmen detrás de mí. «Lucía». Me giré. Ella estaba en el comedor, con Gabriela y Patricia a sus lados como un tribunal de brujas. «Antes de que te vayas, quiero que sepas algo». Su voz era dulce, venenosa. «Yo siempre supe que ibas a fallar. Desde el día que entraste a trabajar en mi farmacia. Desde el día que mi hijo cometió el error de fijarse en ti. Una muchachita de rancho, sin educación, sin familia. Sabía que tarde o temprano ibas a mostrar tu verdadera naturaleza. Yo nunca... No me interrumpas». Se acercó a mí, sus ojos fríos como hielo. «Quiero que sepas que esto, todo esto, es culpa tuya. Tú destruiste esta familia. Tú le pusiste ese bastardo a mi hijo y le hiciste creer que era suyo. Tú eres la villana de esta historia». Gabriela se rió desde el comedor. «Y ahora te vas a ir como llegaste, sin nada, exactamente como mereces. Con la cola entre las patas», agregó Patricia. «Aunque, bueno, tú nunca tuviste mucha dignidad que digamos». Algo dentro de mí estalló. Todos esos años de aguantar sus comentarios, sus menosprecios, sus sonrisas falsas, todas las veces que me tragué mi orgullo por mantener la paz. Todo salió de golpe. «Ustedes no saben nada de dignidad», dije, mi voz temblando pero firme. «Llevan años tratándome como basura, riéndose de mí a mis espaldas, haciendo todo lo posible para que me sintiera menos. ¿Y saben qué? Siempre supe que lo hacían, siempre lo vi. Pero lo aguanté porque amaba a Rafael, porque quería que mis hijos tuvieran una familia unida». «Ay, por favor», dijo doña Carmen con desprecio. «No te hagas la mártir ahora». «No me estoy haciendo la mártir, estoy diciendo la verdad. Ustedes son unas víboras, las tres, y algún día, cuando Rafael se canse de ser su títere, va a ver que lo han tenido en una jaula toda su vida». Rafael apareció detrás de mí, su voz como trueno. «¿Cómo te atreves a hablarle así a mi madre?». Me giré para enfrentarlo. «¿Cómo me atrevo? ¿En serio me preguntas eso después de humillarme frente a mis hijos? ¿Después de destruir a Sebastián con tu show dramático? ¿Sabes qué, Rafael? Estuve ciega todos estos años, pero ahora veo claramente, tú no eres un hombre. Eres un cobarde que necesita la aprobación de su mami para todo». Su mano se levantó, y por un segundo pensé que me iba a golpear, pero se detuvo, respirando pesadamente. «Lárgate de mi casa antes de que haga algo de lo que me arrepienta». «¿Algo de lo que te arrepientas?». Me reí con amargura. «Ya hiciste algo de lo que deberías arrepentirte. Destruiste a tu hijo, Sebastián, el niño que criaste, el niño que te adora, el niño que lleva tu apellido. Lo destroza. Y eso, Rafael, eso no tiene perdón». Tomé mi maleta y me dirigí a la puerta, pero antes de salir, me giré una última vez. Doña Carmen estaba ahí, con esa expresión de superioridad que tanto odiaba, y por primera vez en 20 años, le dije exactamente lo que pensaba. «Usted es una mujer miserable, doña Carmen, y crió hijos miserables, pero ¿sabe qué es lo más triste? Que va a morir sola, rodeada de gente que solo quiere su dinero, porque nadie puede amar a alguien tan llena de veneno». El silencio que siguió fue ensordecedor. Salí de la casa, cerrando la puerta detrás de mí. Afuera, el aire frío de enero me golpeó el rostro. Las calles de la privada estaban decoradas con luces navideñas que aún no habían quitado. Desde las casas vecinas se escuchaban risas y música, familias celebrando el año nuevo juntas. Yo estaba sola, con una maleta y sin idea de a dónde ir. Caminé hasta la avenida principal, mis tacones resonando en el pavimento. No tenía efectivo suficiente para un taxi hasta Morelia. Ni siquiera sabía si mis tíos me recibirían. Saqué mi celular, pero estaba casi sin batería. Y entonces recordé, Estela. Mi prima Estela, quien me había ayudado cuando llegué a Guadalajara.
Marqué su número con manos temblorosas. Sonó 5 veces antes de que contestara, con voz soñolienta. «Bueno, Estela, soy yo, Lucía». «¿Lucía? ¿Qué hora es?» «Casi medianoche. Estela, necesito tu ayuda. Rafael me corrió de la casa». «¿Qué? ¿Por qué?» Es una larga historia. ¿Puedo ir a tu casa?» «No tengo a dónde ir». Hubo una pausa. Luego, «Claro, prima. Ven para acá. ¿Sabes dónde vivo ahora?» «No». Me dio la dirección de un departamento en Tonalá. Estaba lejos, pero era algo. Alguien que no me había dado la espalda todavía. Mientras esperaba el Uber que había pedido con los últimos pesos de mi cuenta, empezaron los fuegos artificiales. Medianoche. Año nuevo. Desde donde estaba podía ver el cielo iluminarse con colores brillantes. Gritos de felicidad, bocinas de coches, gente abrazándose en las calles. Yo estaba ahí, sola, con todo mi mundo hecho pedazos. El Uber llegó y subí en silencio. El conductor era un señor mayor que me miró con preocupación por el espejo retrovisor. «¿Está bien, señora? ¿Necesita que llame a alguien?» «Estoy bien», mentí. «Solo lléveme a esta dirección, por favor». Mientras el coche avanzaba por las calles de Guadalajara, todas iluminadas y festivas, yo miraba por la ventana tratando de entender cómo había llegado a este punto. ¿Cómo era posible que hace 24 horas estaba cocinando pozole para mi familia y ahora estaba huyendo de mi propia casa? El teléfono vibró. Un mensaje de Daniela. «Mami, Sebastián no deja de llorar. Papá no nos deja salir de nuestro cuarto. Tengo miedo. Se me partió el corazón en 1000 pedazos. Mis bebés estaban ahí, asustados, sin entender qué estaba pasando, y yo no podía hacer nada para protegerlos». Intenté responder, pero el celular se apagó. Batería muerta. Cuando llegamos al departamento de Estela, era pasada la 1 de la mañana. Ella me esperaba en la puerta, en pijama, con el cabello recogido en un chongo despeinado. Cuando me vio, corrió a abrazarme. «Ay, prima, ¿qué te pasó?» Y ahí, en los brazos de mi prima, en el pasillo de un edificio humilde en Tonalá, me derrumbé completamente. Lloré todo lo que no había podido llorar en la casa. Lloré por Sebastián, por Daniela, por Miguel. Lloré por la familia que acababa de perder. Lloré por la mujer que había sido y que ya no existía más. Estela me llevó adentro, a su pequeño departamento de 2 cuartos que compartía con su esposo y 2 hijos. Me hizo sentar en el sofá mientras me traía un vaso de agua. «Cuéntame todo», dijo, sentándose a mi lado. Y le conté. Todo, desde la cena de Año Nuevo hasta el momento en que salí de mi casa. Estela me escuchó en silencio, su rostro pasando de la sorpresa al enojo a la incredulidad. «Eso es imposible», dijo cuando terminé. «Lucía, tú llegaste virgen a Guadalajara. Yo te conocí apenas 2 semanas después. Estuviste conmigo todo el tiempo hasta que conociste a Rafael. ¿Cuándo habrías podido estar con alguien más?» «No lo sé. Por eso no entiendo nada». «¿Y Rafael? ¿Estás segura de que no hubo nadie antes de él?» «Nadie. Él fue el primero, el único». Estela se quedó pensativa. «Entonces hay algo muy raro en todo esto. Esos resultados tienen que estar equivocados». Dijo que mandó a hacer la prueba en 3 laboratorios diferentes. ¿Te mostró los 3 resultados? «Solo uno». «Pues ahí está. A lo mejor los otros 2 le salieron diferentes, y solo te mostró el que le convenía». No había pensado en eso. ¿Era posible? ¿Era Rafael capaz de manipular así los resultados? «Necesitas conseguir esos otros resultados», dijo Estela con determinación. «Y necesitas hacer tu propia prueba, una que tú controles». «¿Con qué dinero?» «No tengo nada, Estela. Ni trabajo, ni ahorros, nada». «Pues vas a tener que conseguir dinero. Y rápido. Porque si lo que me cuentas es cierto, te van a quitar a tus hijos». Esas palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. Tenía razón. Rafael tenía todo. Dinero, casa, trabajo, familia que lo respaldara. Yo no tenía nada más que la verdad. Y la verdad, sin pruebas, no valía nada en un juzgado. «¿Qué voy a hacer?», susurré, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Estela tomó mis manos entre las suyas. «Vas a luchar, prima, como has luchado toda tu vida. Vas a levantarte. Vas a encontrar la verdad y vas a recuperar a tus hijos. Pero primero, vas a dormir. Mañana pensamos con más claridad». Me instaló en el cuarto de sus hijos, quienes se pasaron al sofá de la sala sin quejarse. Me acosté en una cama prestada, en una casa que no era mía, con ropa que olía a otra familia. Y mientras miraba el techo agrietado,
Mientras escuchaba los ronquidos del esposo de Estela en el cuarto de al lado, hice una promesa. Iba a descubrir la verdad. No importaba cuánto tiempo me tomara, no importaba qué tuviera que hacer. Iba a demostrar que Sebastián era hijo de Rafael. Y cuando lo hiciera, todos ellos, Rafael, doña Carmen, Gabriela, Patricia, iban a pagar por cada lágrima que me habían hecho derramar. Pero esa noche, acostada en la oscuridad, con el corazón roto y el futuro incierto, todavía no sabía cómo iba a lograrlo. Desperté a las 6 de la mañana con el sonido de los hijos de Estela, preparándose para la escuela. El sol apenas comenzaba a entrar por la ventana sin cortinas. Por un momento, no recordé dónde estaba. Luego, todo regresó de golpe. La cena de Año Nuevo, el papel del ADN, la humillación, Sebastián llorando, el rechazo de Rafael, mi nueva realidad. Me senté en la cama, cada músculo de mi cuerpo adolorido, como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Mi celular estaba cargándose en un enchufe que Estela había conectado para mí. Tenía 47 mensajes sin leer. La mayoría eran de números que no reconocía. Abrí uno al azar. Ya nos enteramos de tu infidelidad. Qué vergüenza para tus hijos. Otro. Así son las que vienen del rancho, sin valores. Y otro. Rafael Mendoza merece algo mejor que una cualquiera como tú. Mi estómago se revolvió. ¿Cómo se habían enterado? ¿Quién había esparcido la noticia tan rápido? Seguí bajando por los mensajes hasta que encontré uno de un número con foto de perfil. Era Sandra, una de las madres del colegio de Miguel. Había compartido un grupo de WhatsApp donde me habían mencionado. Con manos temblorosas, abrí el link. Lo que vi me dejó sin aire. Era un grupo llamado Mamás Colegio San José, con más de 50 participantes. Y ahí, posteado a la 1:30 am, estaba un mensaje de Patricia, mi cuñada. Queridas amigas, con mucho dolor les informo que mi familia está atravesando un momento difícil. Acabamos de descubrir que mi cuñada Lucía le fue infiel a mi hermano hace 18 años, y el hijo mayor, no, es de Rafael. Hicimos una prueba de ADN y confirmó nuestras sospechas. Por favor, oren por mi sobrino Sebastián, quien acaba de descubrir que el hombre que crió como su padre no es su padre biológico. Es una situación muy dolorosa para todos. Les pido discreción y que no le pregunten nada a Miguel si lo ven en la escuela. El pobre niño está devastado. Los comentarios debajo eran una mezcla de shock, lástima por Rafael y juicios hacia mí. Ay no, pobre Rafael, qué horror. Siempre sospeché de esa mujer. Tenía cara de no ser trigo limpio. Mis oraciones están con la familia Mendoza, menos con ella, obvio. ¿Y ahora qué va a pasar con los otros 2 niños? Rafael debería pedir custodia completa. Una madre así no merece tener hijos. Seguían y seguían. Más de 100 comentarios en apenas unas horas. Mi vida privada, mi dolor, convertido en chisme matutino para señoras con demasiado tiempo libre. Estela entró al cuarto con una taza de café, vio mi cara y supo inmediatamente qué había pasado. ¿Ya lo viste? ¿Tú también estás en ese grupo? Asintió. Me agregaron anoche. Patricia lo mandó a todos los grupos de mamás del colegio. También lo publicó en Facebook. Me puse de pie, las piernas todavía temblorosas. Tengo que ir al colegio. Tengo que hablar con los directores antes de que Miguel y Daniela lleguen. Tengo que... Lucía, para. Estela me puso una mano en el hombro. Primero tienes que calmarte. Tienes que pensar bien qué vas a hacer. Si llegas al colegio hecha un mar de lágrimas, solo vas a empeorar las cosas. ¿Cómo pueden empeorar más? Grité sorprendiéndome a mí misma. Rafael me quitó mi casa, mi familia, mi dignidad. Ahora me quieren quitar también mi reputación. ¿Qué más me queda? Estela me abrazó mientras yo me derrumbaba otra vez. Te queda la verdad, prima. Y te quedas tú misma, que es más de lo que ellos tienen. Pasé las siguientes horas en una especie de trance, tratando de procesar todo mientras Estela me explicaba su perspectiva. Esto fue planeado, dijo mientras tomábamos café en su diminuta cocina. La timing, la forma en que lo reveló frente a toda la familia, el hecho de que Patricia ya tenía el mensaje listo para mandar a medianoche. Esto no fue espontáneo. Tenía razón. Rafael había sido muy específico con sus palabras. Este año nada quedará oculto, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para destruirme públicamente. Pero, ¿por qué?, pregunté, genuinamente confundida. Si realmente creía que Sebastián no era su hijo, ¿por qué esperar todos estos años? ¿Por qué no hacerlo en privado? Porque esto no es sobre Sebastián, Lucía.
Esto es sobre control, sobre castigarte por algo. ¿Castigarme por qué? Yo no hice nada. Estela me miró fijamente. ¿Has pensado que tal vez Rafael necesitaba una excusa para dejarte? Tal vez hay otra mujer y necesitaba justificar el divorcio frente a su familia conservadora. La idea me golpeó como un rayo. Todas esas noches que llegaba tarde, los mensajes que borraba, el perfume que no era mío, mi amor en el teléfono anoche. Él tiene una amante, dije lentamente, las piezas finalmente encajando. Por eso su madre y sus hermanas lo apoyaron tan rápidamente. Ya sabían de ella, y necesitaban hacerte ver como la mala del cuento para justificar que él se quedara con todo. Mi mente corría a 1000 por hora. Todo empezaba a tener sentido de una manera retorcida y cruel, pero había algo que no cuadraba. Aún así, ¿cómo explicas los resultados del ADN? No pueden ser falsos si fueron hechos en laboratorios reales. Estela se quedó pensativa. ¿Rafael te dejó ver bien el documento? ¿Viste el nombre del laboratorio? ¿El número de registro? ¿Todo? Recordé el papel que había temblado en mis manos. Sí, decía Laboratorio Genética Avanzada, SADCB. ¿Y verificaste que ese laboratorio existe? No lo había hecho. Había estado tan en shock que ni siquiera pensé en verificar la autenticidad del documento. Tenemos que investigar ese laboratorio, dijo Estela, sacando su teléfono. Y tenemos que hacerte una prueba de ADN propia. Ya te dije que no tengo dinero. Yo tengo unos ahorros. No es mucho, pero alcanza para una prueba básica. No puedo aceptar tu dinero, Estela. No me estás pidiendo un favor, prima. Te estoy ofreciendo ayuda. Hay una diferencia. Se puso de pie con determinación. Vamos a bañarte, a vestirte con la ropa más profesional que hayas traído, y vamos a ir a ese laboratorio a exigir explicaciones. Por primera vez desde la noche anterior, sentí algo diferente al dolor y la desesperación. Sentí un pequeño destello de algo que se parecía a la esperanza. 2 horas después, estaba parada frente a un edificio de oficinas en la zona de Providencia. El letrero en la entrada decía, Laboratorio Genética Avanzada, 3er piso. Estela estaba a mi lado, firme como una roca. Subimos en el elevador, mi corazón latiendo con fuerza. La recepción era pequeña pero moderna, con sillas de espera de plástico azul y revistas médicas en una mesita. Buenos días, le dije a la recepcionista, una muchacha joven que mascaba chicle. Necesito información sobre una prueba de paternidad que se realizó aquí hace 2 semanas. ¿Tiene el número de caso? Saqué una foto que había tomado del documento antes de salir de la casa. Aquí está. La chica tecleó en su computadora frunciendo el ceño. Este número no aparece en nuestro sistema. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo que no aparece? No tenemos registro de ninguna prueba con este número de caso en las últimas 2 semanas. Pero aquí dice claramente que fue procesada en este laboratorio. Déjeme ver. Tomó la foto y la estudió. Su ceño se hizo más profundo. Señora, este documento es falso. ¿Qué? Mire. Me señaló el logo en la esquina superior. Nuestro logo tiene un diseño diferente, y este número de registro ni siquiera tiene el formato correcto. Alguien hizo este documento en una computadora y le puso nuestro nombre. Las paredes parecían moverse a mi alrededor. ¿Estás segura? Completamente segura. De hecho, esto es ilegal. Están usando el nombre de nuestro laboratorio sin autorización. Estela y yo intercambiamos miradas. ¿Podría darnos una copia de su logo real? ¿Y tal vez una carta oficial diciendo que este documento no provino de su laboratorio? Necesitaría hablar con mi supervisor, pero no creo que haya problema. Salimos del laboratorio media hora después con una carta oficial en papel membretado confirmando que el documento del ADN era completamente falso. Lo sabía, dijo Estela mientras caminábamos de regreso al coche. Lo sabía. Rafael te engañó, Lucía, pero yo no sentía triunfo. Sentía algo más oscuro, más peligroso. Sentía ira. Rafael no solo me había humillado, me había destruido basándose en una mentira. Había roto el corazón de Sebastián con un documento falso. Había envenenado a Daniela y Miguel contra mí con evidencia fabricada. Y lo había hecho deliberadamente, cruelmente, sin remordimiento. Necesito ver a un abogado, dije, mi voz sonando diferente incluso para mí misma. Más fuerte, más segura. Necesito demandar a Rafael por fraude, por difamación, por todo lo que pueda. Así se habla, dijo Estela con una sonrisa. Ahí está la Lucía que conozco, la que no se deja. Tenía razón. Había pasado 20 años siendo sumisa, complaciente, tratando de ser la esposa perfecta. ¿Y para qué? Para ser traicionada de la manera más cruel posible.
Pero algo había cambiado en mí esa mañana. Tal vez fue ver la evidencia de la mentira de Rafael. Tal vez fue darme cuenta de que si no luchaba por mí misma, nadie más lo haría. Tal vez fue pensar en Sebastián, en su cara cuando Rafael le mostró ese documento falso, en su llanto al otro lado de la puerta. Ya no iba a ser la víctima, iba a ser la guerrera. Y Rafael Mendoza iba a arrepentirse del día que decidió jugar este juego sucio conmigo. El abogado que Estela me recomendó se llamaba Lic, Javier Ramos. Tenía un pequeño despacho en el centro de Guadalajara, cerca del Mercado Libertad. No era lujoso como los bufetes donde seguramente Rafael contrataría a sus abogados, pero Estela me aseguró que era bueno y, más importante, honesto. Mi esposo lo usó cuando tuvo problemas laborales hace 2 años, explicó mientras subíamos las escaleras angostas hacia su oficina. No cobró un peso hasta que ganamos el caso. El Lic. Ramos era un hombre de unos 50 años, con el cabello gris y lentes de lectura colgando de una cadena en su cuello. Su oficina estaba llena de archiveros y libros de leyes, pero limpia y organizada. «Señora Mendoza, tome asiento», dijo, señalando una silla frente a su escritorio. Estela me contó un poco por teléfono, pero cuénteme usted con detalle qué está pasando. Le conté todo, desde la cena de Año Nuevo hasta la carta que acabábamos de obtener del laboratorio. Él escuchaba en silencio, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, se reclinó en su silla y suspiró. «Esto es grave, señora, muy grave. Su esposo cometió varios delitos: fraude, falsificación de documentos, difamación. Podemos demandarlo penalmente y civilmente. ¿Cuánto tiempo tomaría? Depende. Un juicio civil puede tomar meses, incluso años. Pero tenemos evidencia sólida. Esa carta del laboratorio es oro puro. ¿Y mis hijos? ¿Cómo recupero la custodia? Primero necesitamos una prueba de ADN real y legítima que demuestre que su hijo Sebastián sí es hijo de Rafael. Luego podemos solicitar custodia temporal basándonos en que Rafael creó una situación hostil basada en mentiras. ¿Cuánto va a costar todo esto? El Lic. Ramos se quitó los lentes y me miró directamente. No le voy a mentir. Es caro. La prueba de ADN nos va a costar alrededor de 5,000 pesos. Los honorarios legales, podemos trabajar con pagos cuando pueda, y un porcentaje si ganamos la demanda civil contra Rafael. 5,000 pesos. Podría igual ser 5 millones. No tenía trabajo, no tenía ahorros, no tenía nada. Yo puedo prestar algo, ofreció Estela rápidamente. No, dije con firmeza. Ya has hecho demasiado. Necesito encontrar otra manera. El Lic. Ramos se quedó pensativo. ¿Hay algo que puede hacer mientras tanto? ¿Su casa está a nombre de ambos o solo de Rafael? Solo de Rafael. Todo está a su nombre. ¿Y hay bienes que técnicamente sean suyos? ¿Cosas que usted compró, heredó, recibió como regalo? Pensé en ello. Todo en la casa había sido comprado con el dinero de Rafael, técnicamente. Todo excepto... Mi abuela me dejó unos aretes de oro cuando murió, recordé. Y tengo algunas joyas que mi mamá me dio antes de morir. No son gran cosa, pero son mías. ¿Las dejó en la casa? Asentí. Están en una caja en mi tocador. Entonces tiene que recuperarlas. Son legalmente suyas. Rafael no puede quedárselas. ¿Cómo voy a entrar a la casa? Rafael cambió las cerraduras. Puede ir acompañada de un oficial de policía. Tienen que dejarla entrar a recuperar sus pertenencias personales. Así que eso fue lo que hicimos. Esa misma tarde, Estela y yo fuimos a la estación de policía más cercana a mi casa y presentamos una solicitud para recuperar mis pertenencias. Un oficial joven, de apellido Martínez, accedió a acompañarnos. Cuando llegamos a la casa en Zapopan, mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. El coche de Rafael estaba estacionado afuera. Estaba en casa. El oficial tocó la puerta. Rafael abrió, su cara pasando de sorpresa a ira cuando me vio. «¿Qué haces aquí?» «Vengo por mis cosas», dije, manteniendo mi voz firme. «Ya te llevaste tus cosas. Dejé varias pertenencias personales que son legalmente mías. El oficial está aquí para asegurarse de que pueda recuperarlas sin problema». Rafael miró al policía con desdén. «Esto es acoso». «Señor», dijo el oficial con calma profesional, «la señora tiene derecho a recuperar sus pertenencias personales. Puede dejarla entrar voluntariamente o puedo solicitar una orden judicial». Rafael se hizo a un lado con una mueca. 5 minutos. Y solo lo que sea tuyo. Entré a mi casa, a la casa que había sido mi hogar por tantos años, y sentí una punzada de dolor.
Todo estaba igual, pero todo había cambiado. Pude escuchar voces en la cocina, voces femeninas. Me asomé y vi a doña Carmen preparando café mientras Patricia estaba sentada en la mesa, pintándose las uñas. «Mira quién volvió», dijo Patricia con una sonrisa cruel. «¿Ya vienes a llevarte lo que robaste del cuarto?» Las ignoré y subí las escaleras rápidamente. Mi habitación, la que había compartido con Rafael, estaba revuelta. La cama sin hacer, ropa tirada por el suelo, y en el tocador, mi caja de joyas estaba abierta y vacía. «¿Dónde están mis joyas?», grité, bajando las escaleras corriendo. Rafael estaba en la sala, con los brazos cruzados. «¿De qué hablas?». «Mis joyas, los aretes de mi abuela, el collar de mi mamá, todo lo que estaba en la caja de mi tocador». «Ah, eso», se encogió de hombros. «Las vendí». «¿Qué?». «Necesitaba efectivo. Las vendí en una casa de empeño. Eran mías. No tenías derecho. Estaban en mi casa. Son mías por derecho de posesión». El oficial intervino. «Señor, eso no es correcto legalmente. Si puede comprobarse que esas joyas eran herencia familiar de la señora, compruébelo entonces», dijo Rafael con arrogancia. «Pero van a necesitar más que su palabra». Estaba temblando de rabia. Esas joyas eran lo único que me quedaba de mi madre, de mi abuela, recuerdos tangibles de las mujeres que me criaron, que me amaron, y él las había vendido como si fueran basura. «¿Dónde está el ticket del empeño?», pregunté entre dientes. «Lo tiré». «Mentira». Doña Carmen bajó de la cocina con una sonrisa satisfecha. «Lucía, querida, acéptalo. Ya no tienes nada aquí, ni joyas, ni casa, ni familia. ¿Por qué no te vas con dignidad?» «¿Dignidad?», me reí con amargura. Ustedes no saben qué significa esa palabra. Entonces sucedió algo que no esperaba. Sebastián bajó las escaleras. Se veía terrible. Ojos rojos, el cabello despeinado, la ropa arrugada. Cuando me vio, se detuvo a mitad de las escaleras. «Sebastián», susurré, sintiendo mi corazón romperse de nuevo. Él me miró con una mezcla de dolor, confusión y algo más. Algo que podría haber sido esperanza. «Mamá, ¿es verdad que papá no es mi papá?». «No, mi amor. Eso es...». «No le hables», interrumpió Rafael. «Sebastián, vete a tu cuarto». «Déjame hablar con mi hijo», grité. «No es tu hijo, el ADN lo dice. El ADN es falso». Saqué la carta del laboratorio de mi bolsa. Fui al laboratorio esta mañana. Esto no lo hicieron ellos. «Es un documento falso, Rafael. Tú lo fabricaste». El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián bajó otro escalón, sus ojos enormes. «¿Qué?». Rafael se puso pálido. «Eso es ridículo. Aquí está la carta oficial del laboratorio confirmando que el documento que mostraste es falso». Le extendí el papel. «Usaste su nombre sin autorización. Es un delito». Doña Carmen arrancó la carta de mis manos. La leyó rápidamente, su rostro cambiando de colores. Esto tiene que ser un error». «No es un error. Rafael mintió. Fabricó evidencia falsa para poder dejarme y quedarse con todo». «¿Papá?». Sebastián bajó hasta estar frente a Rafael. «¿Es verdad?». «Claro que no. Ella está mintiendo. Probablemente falsificó esta carta». El oficial Martínez tomó la carta. La examinó cuidadosamente. «Señor, esto parece legítimo. Tiene membrete oficial, firma, sello, y puedo verificarlo con una llamada al laboratorio». «Hágalo», dije con firmeza. «Llame ahora mismo». El oficial sacó su teléfono y marcó el número que venía en la carta. Después de una breve conversación, colgó y miró a Rafael con seriedad. «El laboratorio confirma que emitió esta carta esta mañana. El documento de ADN que usted presentó es falso». Rafael abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Doña Carmen se dejó caer en el sofá, la carta todavía en sus manos. Patricia y Gabriela se habían quedado en completo silencio. «Papá». La voz de Sebastián era apenas un susurro. «¿Por qué?». «Sebastián, ¿por qué le harías esto a mamá? ¿Por qué me harías esto a mí?». «Hijo, hay cosas que no entiendes. No me llames hijo si acabas de pasar 3 días diciéndome que no lo soy». Sebastián gritó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Me destruiste. Destruiste a nuestra familia con una mentira». «Sebastián, cálmate». «No, mi hijo, mi hermoso y fuerte hijo». Se volteó hacia mí. «Mamá, perdóname. Debí haberte creído. Debí haber sabido que tú nunca harías algo así». Corrió hacia mí y lo abracé con todas mis fuerzas mientras llorábamos juntos. Por encima de su hombro, vi a Rafael, pálido y tembloroso. Vi a doña Carmen con la boca abierta en shock. Vi a sus hermanas intercambiando miradas de pánico.
El oficial aclaró su garganta. Señor Mendoza, lo que ha hecho constituye varios delitos. La señora tiene derecho a presentar cargos. No va a presentar nada, dijo Rafael, recuperando algo de compostura. Porque si lo hace, voy a hacer su vida imposible. Voy a contratar a los mejores abogados, Adelante, dije, mi voz sorprendentemente calmada. Hazlo, pero yo tengo la verdad de mi lado, y a diferencia de ti, no necesito mentir. Estela, quien había estado callada todo este tiempo, se acercó. Lucía, ¿qué más necesitas de aquí? Miré alrededor. Mi casa, mis paredes, mis recuerdos, pero ya no significaban nada, porque ahora sabía la verdad. Nunca había sido realmente mía. Siempre había sido de Rafael, de los Mendoza. Yo solo había sido una invitada temporal. Solo necesito una cosa más, dije. Me acerqué a Rafael, mirándolo directamente a los ojos. Necesito que sepas que esto no va a quedar así. Voy a luchar, voy a limpiar mi nombre, y voy a recuperar a mis hijos. Los 3. Miguel y Daniela se quedan conmigo. Ya veremos qué dice el juez cuando sepa que inventaste evidencia para destruir a tu familia. Salí de la casa con Sebastián aferrado a mi mano y Estela al otro lado. El oficial nos acompañó hasta que estuvimos en el coche. Antes de arrancar, miré hacia atrás una última vez. Rafael estaba en la puerta, viéndose más pequeño de lo que lo había visto nunca. Y en ese momento, supe que algo había cambiado. Ya no le tenía miedo. Ya no me sentía menos que él. Por primera vez en 20 años, me sentía poderosa. Los siguientes días fueron un torbellino. El departamento de Estela era pequeño para tanta gente, pero ella nunca se quejó. Sebastián dormía en el sofá, insistiendo en que yo me quedara con la cama en el cuarto de sus hijos. Mamá, después de cómo te traté, es lo menos que puedo hacer, había dicho la primera noche, con los ojos aún rojos de tanto llorar. Lo más difícil era estar separada de Daniela y Miguel. Rafael no me dejaba verlos, ignoraba mis llamadas, y cuando intenté ir al colegio, el director me informó que Rafael había presentado una orden temporal que me prohibía acercarme a los niños hasta que se resolviera la situación legal. Daniela me mandaba mensajes a escondidas. Mamá, te extraño. Papá dice que no podemos hablar contigo, pero yo sé que tú no hiciste nada malo. Migue también quiere verte. Cada mensaje era un puñal en el corazón. El LIC. Ramos trabajaba rápido. Presentamos una demanda por difamación, fraude y custodia de emergencia de Daniela y Miguel. También solicitamos una orden de restricción contra Rafael basada en abuso emocional. El juez va a querer ver la prueba de ADN real, me había explicado. Es nuestra carta más fuerte. El problema era el dinero. Incluso con Estela prestándome lo que podía, no teníamos suficiente para la prueba y los gastos legales. Necesitaba trabajar, pero ¿quién me iba a contratar? Los rumores que Patricia había esparcido habían llegado a toda la ciudad. Cada vez que intentaba aplicar para un trabajo, alguien me reconocía y me rechazaban. Fue Sebastián quien sugirió la solución. Mamá, ¿qué pasó con tu título de auxiliar de enfermería? El que sacaste antes de casarte con papá. Lo había olvidado completamente. Había estudiado por las noches mientras trabajaba en la farmacia. Había sacado mi certificación, pero nunca la había usado porque me embaracé y luego Rafael insistió en que me quedara en casa. Debe estar en una caja en... Me detuve. En una caja en el ático de la casa. En casa de tu papá. Podemos pedir otra copia, dijo Estela prácticamente. Y con eso puedes aplicar en clínicas privadas. No todas van a conocer los chismes. Tenía razón. Y una semana después, con mi certificación recién impresa en mano, conseguí trabajo en una clínica pequeña en Tonalá. El sueldo era mínimo, turnos de 12 horas, pero era honesto y era mío. Mientras tanto, la batalla legal se intensificaba. Rafael contrató a un abogado caro, de los que usan trajes italianos y tienen oficinas en rascacielos. Presentaron contrademandas, me acusaron de abandono de hogar, intentaron pintarme como madre irresponsable, pero nosotros teníamos algo que ellos no, la verdad. El LIC. Ramos descubrió algo interesante mientras revisaba las finanzas de Rafael para el divorcio. Durante los últimos 6 meses, Rafael había estado transfiriendo grandes cantidades de dinero a una cuenta a nombre de una tal Mónica Vega. ¿Conoce ese nombre?, me preguntó. Lo conocía. Mónica había sido compañera de Rafael en la universidad. Alta, rubia, de familia acomodada. La había conocido en un par de reuniones sociales. Es ella, dije. La otra mujer,
Tiene que ser. Vamos a necesitar pruebas. Sebastián, quien había estado escuchando en silencio, habló. Yo tengo pruebas. Nos volvimos a verlo. ¿Qué? Hace como 3 meses, papá me pidió que le bajara unos documentos de su computadora a una USB. Yo los revisé. Sé que no debí, pero estaba curioso. Había fotos de él con una mujer, mensajes, transferencias de dinero, todo. ¿Guardaste algo? Asintió, avergonzado. Hice copias en mi laptop. Pensé que tal vez los necesitaría algún día. No sé por qué. El leak. Ramos sonrió por primera vez desde que lo conocí. Sebastián, acabas de darle la vuelta a este caso. Las pruebas que Sebastián tenía eran devastadoras. Fotos de Rafael y Mónica en viajes, en restaurantes, en lo que parecía ser un departamento. Mensajes donde Rafael le prometía que pronto se divorciaría de mí, que solo necesitaba encontrar la manera correcta de hacerlo sin perder dinero en la repartición de bienes. Y luego estaba el mensaje que lo explicaba todo, enviado 3 meses atrás. Mi amor, ya tengo el plan. Voy a decir que Sebastián no es mío. Mi mamá me consiguió un documento falso de ADN. Lucía va a quedar como la mala, yo como la víctima, y el divorcio será rápido. En 6 meses estaremos juntos oficialmente. Te amo. La respuesta de Mónica. Eres un genio, mi amor. Ya no aguanto tener que esconderme. Quiero ser la señora Mendoza pronto. Cuando el leak. Ramos presentó esta evidencia en la corte. El abogado de Rafael se puso blanco. Intentó alegar que los documentos habían sido obtenidos ilegalmente, pero el juez los admitió basándose en que Sebastián tenía acceso legítimo a la computadora de su padre. 2 semanas después, recibimos la orden judicial, custodia temporal de Daniela y Miguel para mí, mientras se investigaba el caso de fraude contra Rafael. Y lo mejor de todo, el juez ordenó que Rafael pagara por la prueba de ADN legítima para Sebastián. El día que fuimos al laboratorio real, uno certificado, con todos los protocolos, Sebastián estaba nervioso. ¿Y si sale que no soy de papá?, susurró mientras esperábamos. ¿Y si de verdad eres mi hijo?, dije firmemente, sin importar lo que diga cualquier papel. Pero vas a ver que ese papel va a confirmar lo que yo siempre he sabido. Eres un Mendoza, te guste o no. Se rió entre lágrimas. Cuando llegaron los resultados 1 semana después, el leak. Ramos me llamó con urgencia. Lucía, tiene que venir a la oficina, ya. Corrí hacia allá con el corazón en la garganta. Cuando entré, él tenía una sonrisa enorme. 99.29% de probabilidad de paternidad. Sebastián es hijo biológico de Rafael sin ninguna duda. Me dejé caer en la silla, todas las emociones fluyendo de golpe. Alivio, triunfo, pero también ira. Ira por todo el daño que Rafael había causado con su mentira. El dolor que había infligido a Sebastián. Las semanas de agonía que todos habíamos pasado. ¿Qué sigue?, pregunté. Ahora vamos tras él con todo. Custodia completa de los 3 niños, compensación por daños, división equitativa de bienes, y presento cargos penales por fraude y falsificación de documentos. Hazlo. Esa noche, mientras cocinaba cena en la pequeña cocina de Estela, mi celular sonó. Era un número que no reconocía. Bueno, ¿Lucía? Era una voz de mujer, mayor, familiar. ¿Quién habla? Soy Rosa. Rosa Mendoza. Me quedé helada. Rosa era la hermana mayor de doña Carmen, la que vivía en Monterrey. Una mujer que siempre había sido más amable conmigo que el resto de la familia. Doña Rosa, llámame Rosa, por favor. Mira, acabo de enterarme de lo que pasó. Carmen me contó su versión, pero algo no me cuadraba. Investigué por mi cuenta y... Lucía, necesito verte. Hay algo que tienes que saber. ¿Qué cosa? No puedo decirlo por teléfono. ¿Podemos vernos mañana? Estoy en Guadalajara. Acordamos reunirnos en un café cerca del centro. Cuando llegué al día siguiente, Rosa ya estaba ahí, tomando té. Se veía mayor de lo que la recordaba, más delgada, con el cabello completamente blanco. Gracias por venir, dijo cuando me senté. Sé que no tienes razón para confiar en nadie de la familia Mendoza ahora mismo. ¿Qué es lo que querías decirme? Suspiró profundamente. Carmen ha hecho cosas terribles en su vida, pero esto supera todo. Lucía, yo sé quién falsificó ese documento de ADN. ¿Rafael? No. Bueno, sí, pero no fue idea suya. Se inclinó hacia adelante. Fue idea de Carmen. Ella lo planeó todo. Ella consiguió el documento falso.
Ella convenció a Rafael de que tú le habías sido infiel hace años. Ella orquestó todo el show de Año Nuevo. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque descubrí algo más. Algo que Carmen no quiere que nadie sepa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Carmen falsificó otro documento hace años. Uno mucho más importante. ¿Qué documento? El testamento de mi padre. Cuando murió hace 10 años, dejó su fortuna dividida entre sus 4 hijos. Carmen, yo y nuestros 2 hermanos. Pero Carmen falsificó el testamento para quedarse con una porción más grande. Nos robó a todos. Me quedé sin palabras. Lo descubrí hace 2 meses cuando estaba limpiando cosas de mi mamá y encontré una copia del testamento real. El notario que lo hizo sigue vivo. Confirmó que el que Carmen presentó era falso. Confronté a Carmen y ¿sabes qué me dijo? Negué con la cabeza. Me dijo, nadie nos va a creer. Yo tengo dinero para los mejores abogados. Tú no tienes nada. Exactamente lo que le dijo Rafael a ti. ¿Y por qué me cuentas esto ahora? Porque estoy cansada de que mi hermana destruya vidas sin consecuencias. Y porque tengo pruebas. Pruebas que podrían ayudarte en tu caso contra Rafael y también podrían finalmente exponer a Carmen por lo que es. Me entregó un sobre grueso. Aquí está todo. El testamento original, los registros del notario, transferencias bancarias que muestran cómo Carmen lavó el dinero. Usa esto como necesites. ¿No vas a pelear tu propio caso? Voy a pelear. Pero contigo a mi lado, tendremos más fuerza. 2 mujeres que Carmen subestimó. 2 mujeres dispuestas a exponer la verdad. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro había más que evidencia. Había justicia. Había poder. ¿Por qué haces esto? Realmente. Rosa sonrió tristemente. Porque vi cómo trataron a Sebastián esa noche. Carmen me llamó para contármelo, riéndose de lo perfectamente que había salido todo. Y yo pensé en ese pobre niño, destruido por una mentira. Y pensé que si yo no hacía algo, ¿quién lo haría? Nos despedimos con un abrazo. Cuando regresé a casa de Estela, Sebastián estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina. ¿Cómo te fue, mamá? Bien, dije, guardando el sobre en mi bolsa. Muy bien. Esa noche, mientras revisaba los documentos que Rosa me había dado, me di cuenta de algo. Durante 20 años, había vivido pensando que los Mendoza eran una familia perfecta con dinero y clase. Ahora veía la verdad. Eran una familia construida sobre mentiras, fraude y manipulación. Y yo estaba a punto de derribar toda esa fachada. La audiencia de custodia estaba programada para el 15 de febrero, un mes después de la peor noche de mi vida. Un mes que había cambiado todo. Llegué al juzgado con el LIC. Ramos, Sebastián y Rosa. Estela se había quedado cuidando a Daniela y Miguel, quienes finalmente estaban viviendo conmigo de nuevo. El juez había ordenado custodia temporal, después de ver los resultados reales del ADN. La cara de Rafael cuando me vio entrar con Rosa fue de puro shock. Doña Carmen, sentada detrás de él, palideció. ¿Qué hace ella aquí? Siseó. Soy testigo de la defensa, dijo Rosa con calma, sentándose a mi lado. El abogado de Rafael, el tal Lic. Gutiérrez con su traje caro, se veía confiado. Probablemente pensaba que esto iba a ser fácil. Un hombre exitoso contra una mujer sin recursos. No tenía idea de lo que le esperaba. El juez, un hombre de unos 60 años con cara seria, abrió la sesión. Estamos aquí para determinar la custodia de los menores Daniela y Miguel Mendoza, así como para revisar las acusaciones de fraude presentadas por la señora Lucía Hernández contra el señor Rafael Mendoza. El licamunta, Gutiérrez habló primero, pintando a Rafael como un padre amoroso que había sido engañado durante años, que solo quería lo mejor para sus verdaderos hijos. Mi cliente ha proporcionado un hogar estable, ingresos consistentes y una familia extendida que apoya a los menores. Por otro lado, la señora Hernández abandonó el hogar familiar, actualmente vive en un departamento prestado y trabaja largas horas que la alejan de los niños. Cuando fue el turno del Licunate Ramos, se puso de pie con una sonrisa tranquila. Su señoría, tengo evidencia que va a cambiar completamente el contexto de este caso. Colocó varios documentos enfrente del juez. Aquí está el resultado de ADN legítimo, realizado en un laboratorio certificado, que demuestra con 99% de certeza que Sebastián Mendoza es hijo biológico de Rafael Mendoza, el LIC. Gutiérrez se puso de pie. Objeción. Ya explicamos que hubo un error con el laboratorio anterior. No fue un error, interrumpió el LIC. Ramos.
Fue fraude deliberado. Aquí está la carta oficial del Laboratorio Genética Avanzada, confirmando que el documento presentado por el señor Mendoza en Año Nuevo era completamente falso. Colocó más papeles enfrente del juez. Y aquí está la evidencia que demuestra por qué cometió este fraude. Comunicaciones electrónicas entre el señor Mendoza y su amante, Mónica Vega, donde discuten explícitamente el plan de usar un documento falso de ADN para justificar un divorcio rápido. Podía escuchar los murmullos en la sala. El juez levantó la mano para pedir silencio mientras leía los documentos con creciente seriedad. ¿El señor Mendoza estuvo involucrado en la creación de evidencia falsa para difamar a su esposa?, preguntó el juez. Sí, su señoría. Y no solo eso. El licumen, Ramos se volteó hacia mí con un gesto. La señora Hernández y su hijo Sebastián sufrieron humillación pública basada en esta mentira. El señor Mendoza presentó el documento falso enfrente de toda su familia, incluyendo sus 3 hijos menores, causando trauma emocional severo, especialmente a Sebastián, de 17 años. Esto es ridículo, estalló Rafael, poniéndose de pie. Todo esto es un complot. Señor Mendoza, siéntese, ordenó el juez. Tendrá su oportunidad de hablar. Pero el leak. Ramos no había terminado. Su señoría, tenemos más evidencia. La creación de documentos falsos no es nueva en la familia Mendoza. Objeción, gritó el leak. Gutiérrez. La familia extendida no es relevante para este caso. Es absolutamente relevante, respondió el leak. Ramos, porque demuestra un patrón de comportamiento fraudulento que afecta directamente el bienestar de los menores. Se volteó hacia Rosa. La señora Rosa Mendoza tiene evidencia de que Carmen Mendoza, abuela paterna de los menores, falsificó el testamento de su padre hace 10 años para robarle su herencia a sus hermanos. El caos explotó en la sala. Doña Carmen se puso de pie gritando: «Esto es una mentira. Es una conspiración de esta mujer resentida». «Aquí está el testamento original», dijo Rosa con calma, pasando documentos al juez. «Y aquí está la declaración notarial del licenciado Ernesto Pacheco, quien fue el notario de mi padre y confirma que el testamento que Carmen presentó fue alterado». «Esto no tiene nada que ver con la custodia de mis nietos», gritó doña Carmen. «Tiene todo que ver», respondió el leak. Ramos. Porque demuestra que los menores están siendo criados en un ambiente donde el fraude y la mentira son aceptables, donde se destruyen vidas con documentos falsos sin consecuencia. ¿Ese es el tipo de valores que queremos que aprendan Daniela y Miguel? El juez pidió un receso de 20 minutos. Cuando volvimos, su expresión era grave. He revisado toda la evidencia presentada. Esto es uno de los casos más perturbadores que he visto en mi carrera. Miró directamente a Rafael. Señor Mendoza, ¿confirma que presentó un documento de ADN falso a su familia y a su hijo menor de edad? Rafael tartamudeó. Fue un malentendido. ¿Sí o no? Silencio. El silencio del señor Mendoza habla por sí mismo. El juez se volteó hacia mí. Señora Hernández, quiero que sepa que creo su testimonio y que la evidencia presentada respalda completamente su versión de los eventos. Sentí lágrimas de alivio corriendo por mis mejillas. En cuanto a la custodia, continuó el juez, es claro para mí que los menores Daniela y Miguel Mendoza estarán mejor bajo el cuidado de su madre. Por lo tanto, otorgo custodia legal completa a la señora Lucía Hernández. El señor Rafael Mendoza tendrá visitas supervisadas los fines de semana, sujetas a evaluación psicológica. ¿Qué?, gritó Rafael. No he terminado. El señor Mendoza pagará manutención retroactiva desde el 1 de enero, más todos los gastos legales de la señora Hernández. Además, ordeno que se dividan equitativamente todos los bienes matrimoniales, incluyendo la casa familiar. Esa es mi casa, protestó Rafael. Esa es la casa donde la señora Hernández vivió y cuidó de su familia durante 18 años. Tiene tanto derecho a ella como usted. Y francamente, señor Mendoza, debería estar agradecido de que no lo estoy enviando directamente a la cárcel por fraude. El juez golpeó su mazo. Sesión cerrada. Y señor Mendoza, le sugiero que contrate un buen abogado criminal. El Ministerio Público recibirá copias de todo este expediente. Cuando salimos del juzgado, Sebastián me abrazó con fuerza. Ganaste, mamá. Ganaste. Ganamos. Corregí, abrazándolo de vuelta. Todos ganamos. Rosa nos esperaba afuera. Gracias, le dije.
Nada de esto habría sido posible sin ti. Gracias a ti, respondió. Ya presenté mi propia demanda contra Carmen. Con tu caso como precedente, tengo muchas más posibilidades de ganar. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, vi a Rafael salir del juzgado con su madre y el lic. Gutiérrez. Doña Carmen me lanzó una mirada de puro odio, pero ya no me afectaba. Ya no tenía poder sobre mí. Rafael se acercó, luciendo derrotado. Lucía, yo... No, dije firmemente. Ya no tienes nada que decirme que me interese escuchar. Vas a tener que vivir con lo que le hiciste a Sebastián, con el trauma que le causaste a tus hijos. Esa es tu consecuencia. Solo quería ser libre. Podías haber pedido el divorcio honestamente, pero elegiste el camino cruel. Elegiste destruirnos. Y ahora tienes que vivir con esas decisiones. Esa noche, reuní a mis 3 hijos en el departamento de Estela. Daniela y Miguel habían pasado el día con Estela mientras Sebastián y yo estábamos en la corte. Tengo noticias, dije, sentándolos en el sofá. El juez me dio custodia completa de ustedes 2. Señalé a Daniela y Miguel. Van a vivir conmigo permanentemente. ¿Y papá? Preguntó Miguel con voz pequeña. Podrán verlo los fines de semana si quieren, pero van a vivir conmigo. Daniela empezó a llorar, pero eran lágrimas de alivio. ¿Ya no tenemos que volver a esa casa? No, si no quieren. No quiero, dijo rápidamente. Después de lo que le hicieron a Sebastián, después de cómo te trataron, no quiero volver nunca. Miguel asintió, acurrucándose contra mí. ¿Vamos a estar bien, mami? Sí, mi amor. Vamos a estar más que bien. Vamos a estar juntos. Y eso es lo único que importa. Sebastián se unió al abrazo grupal. Somos un equipo, ¿verdad, mamá? El mejor equipo del mundo. 2 semanas después, mientras empacaba nuestras cosas para mudarnos a un departamento más grande que había conseguido con mi parte de los bienes matrimoniales, recibí una llamada del lic Ramos. Lucía, ¿estás sentada? ¿Qué pasó? Rafael fue arrestado. El Ministerio Público presentó cargos por fraude y falsificación de documentos. Y hay más. Mónica Vega lo dejó. Aparentemente no firmó para estar con un criminal en proceso judicial. No sentí satisfacción, solo una profunda tristeza por cómo había terminado todo. ¿Y doña Carmen? También enfrenta cargos. Rosa ganó su caso preliminar. El testamento original fue validado. Carmen tiene que devolver millones de pesos. Karma, pensé. Simple y puro karma. 6 meses después, estaba parada en la puerta de mi nuevo departamento en Providencia. No era grande, no era lujoso, pero era mío, pagado con mi dinero, a mi nombre. 3 habitaciones para que cada uno de mis hijos tuviera su espacio. Una cocina pequeña pero funcional. Una sala con ventanas grandes que dejaban entrar el sol de la mañana. Sebastián había empezado terapia para procesar todo el trauma de la revelación falsa. Estaba mejorando, lentamente pero seguro. Había decidido posponer la universidad 1 año para trabajar y ayudarme económicamente, aunque yo insistía en que no era necesario. Quiero hacerlo, mamá, había dicho. Quiero demostrar que soy fuerte, como tú. Daniela estaba en la mesa del comedor haciendo tarea. Había madurado años en estos meses. Ya no era la niña que había sido, pero estaba encontrando su fuerza. Me había dicho hace unos días, mamá, cuando sea grande, quiero ser abogada, para ayudar a mujeres como tú. Miguel estaba en su cuarto jugando videojuegos con el volumen bajo. Todavía tenía pesadillas ocasionales, pero su psicóloga decía que estaba progresando bien. Había empezado a llamarme la guerrera, después de escuchar cómo Estela me describía. Yo seguía trabajando en la clínica, pero ahora estaba tomando clases nocturnas para actualizar mi certificación de enfermería y eventualmente estudiar enfermería completa. Ya no iba a depender de nadie nunca más. Rafael cumplía condena de 2 años en una prisión de mínima seguridad por fraude. Los niños lo visitaban 1 vez al mes si querían. Sebastián había ido 1 vez, solo para decirle cara a cara, te perdono porque guardar rencor solo me lastima a mí, pero nunca voy a olvidar lo que hiciste. Doña Carmen había perdido todo, su negocio, su dinero, su reputación. Rosa había ganado su caso completamente. La última vez que supe de doña Carmen, estaba viviendo en un departamentito modesto en el centro, trabajando como empleada en una farmacia ajena. El karma tiene sentido del humor. Gabriela y Patricia habían desaparecido de nuestras vidas completamente. Escuché que se habían mudado a Monterrey para escapar del escándalo. Mónica Vega, la amante, había huido cuando todo explotó. Alguien me dijo que se había casado con un empresario en Cancún. No me importaba.
Una tarde, mientras tomaba café en el balcón de mi departamento viendo el atardecer sobre Guadalajara, Estela vino a visitarme. «¿Cómo te sientes?», preguntó, sentándose a mi lado. «Cansada», admití. «Pero bien, realmente bien. Te ves diferente, más fuerte. Me siento diferente. Es como si toda mi vida anterior hubiera sido un sueño o una pesadilla, y ahora finalmente desperté». «¿Extrañas algo de tu vida con Rafael?», lo pensé honestamente. Extraño la ilusión de seguridad, la casa grande, no tener que preocuparme por el dinero, esa falsa sensación de que todo estaba bajo control. Pero ahora sé que era solo eso, una ilusión. Prefiero esta realidad difícil pero honesta que esa mentira cómoda. Siempre fuiste fuerte, prima. Solo necesitabas recordarlo. Esa noche, después que Estela se fue, reuní a mis hijos en la sala. «Quiero decirles algo importante», empecé. «Sé que estos meses han sido los más difíciles de sus vidas, y sé que gran parte de ese dolor viene de las decisiones que su padre y yo tomamos, de los secretos que guardamos, de las mentiras que no vimos». Sebastián tomó mi mano. «Mamá, no tienes que». «Sí tengo que. Necesitan escuchar esto». Respiré profundo. Cuando era joven, pensé que ser una buena esposa significaba ser callada, obediente, sacrificada. Pensé que mi valor venía de que también podía servir a otros. Y al enseñarles eso con mi ejemplo, casi los convenzo de que era verdad. «Pero tú siempre nos cuidaste», dijo Daniela. «Los cuidé, sí, pero no me cuidé a mí misma. Y eso también fue un tipo de enseñanza equivocada». Las miré a los tres directamente. «Quiero que sepan algo. Su valor no viene de lo que pueden hacer por otros. Su valor es inherente. Merecen respeto, honestidad, amor verdadero. No tienen que ganarlo. Ya lo tienen por el simple hecho de existir». Miguel se limpió las lágrimas. «Tú también lo mereces, mami. Ahora lo sé, mi amor. Me tomó 42 años aprenderlo, pero ahora lo sé». «¿Crees que alguna vez perdonaremos completamente a papá?», preguntó Sebastián. «No lo sé. El perdón es complicado. No significa olvidar o pretender que nada pasó. Significa soltar el peso del enojo para que podamos seguir adelante. Cada uno de ustedes va a tener que encontrar su propia manera de procesar esto. Algunos días va a doler más que otros. Y eso está bien». «¿Tú ya lo perdonaste?», preguntó Daniela. Lo pensé. Estoy en el proceso. Algunos días siento compasión por él, por cómo su necesidad de controlar y su miedo a ser vulnerable lo llevaron a hacer cosas tan crueles. Otros días sigo enojada por el dolor que les causó, pero ya no lo odio. Y eso es progreso. Semanas después, recibí una carta de Rafael desde la prisión. La dejé en la mesa durante 3 días antes de tener el valor de abrirla. «Lucía, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que hice, pero necesito que sepas que lo siento. Siento el dolor que les causé a ti y a nuestros hijos. Siento haber sido tan cobarde que preferí destruirte a ti en lugar de ser honesto sobre mi infelicidad. He tenido mucho tiempo para pensar aquí, y me di cuenta de que el problema nunca fuiste tú. Fuiste perfecta en tu imperfección, real en tu amor, fuerte en tu sacrificio. El problema siempre fui yo, un hombre que nunca aprendió a ser feliz consigo mismo, que siempre buscaba llenar vacíos que no tenían nada que ver contigo. Mi madre me crió para creer que merecía lo mejor sin tener que trabajar por ello, que las personas eran desechables si no me servían, que el dinero y el estatus eran lo único que importaba, y yo le creí. Hasta que perdí todo y me di cuenta de que lo único que realmente importaba era lo que ya tenía, una familia que me amaba. No espero tu perdón, no lo merezco. Solo quería que supieras que cada día vivo con el peso de lo que hice, y que si pudiera retroceder el tiempo, haría todo diferente. Dale a nuestros hijos mi amor, y por favor, ayúdales a ser mejores personas de lo que yo fui. Rafael». Doblé la carta lentamente. No sentí la satisfacción que pensé que sentiría al recibir su disculpa. Solo sentí tristeza por todo lo que pudimos haber sido, y nunca fuimos. Pero también sentí paz, porque me di cuenta de que ya no necesitaba su arrepentimiento para seguir adelante. Ya había seguido adelante sin él. En julio, recibí mi promoción en la clínica. Ahora era enfermera jefe del turno nocturno, con un salario que me permitía no solo sobrevivir, sino vivir cómodamente. Sebastián había decidido estudiar psicología, inspirado por su propia terapia. Daniela estaba en un programa de debate en su escuela, desarrollando la voz fuerte que necesitaría para ser la abogada que soñaba ser. Miguel había empezado clases de arte
y estaba creando pinturas hermosas que reflejaban su proceso de sanación. Una tarde de domingo, Rosa vino a comer. Habíamos desarrollado una amistad real en estos meses. Ella había recuperado su parte de la herencia y estaba usando el dinero para ayudar a mujeres en situaciones de abuso. «Estoy pensando en crear una fundación», me dijo mientras comíamos el mole que había pasado toda la mañana preparando, para mujeres que necesitan ayuda legal para salir de matrimonios abusivos. Mujeres como tú que no tienen recursos pero sí tienen razón. Eso sería increíble. Y quiero que seas parte de la junta directiva. Tu historia, tu fuerza, podría inspirar a tantas mujeres. Yo no soy especial, Rosa. Te equivocas. Eres extraordinaria. Y ni siquiera lo sabes, lo cual te hace aún más especial. Esa noche, cuando todos estaban dormidos, salí al balcón con una taza de té. La ciudad se extendía frente a mí, 1000 luces parpadeando en la oscuridad. Cada luz era una historia, una familia, un drama humano desarrollándose. Pensé en la mujer que había sido hace 6 meses, asustada, dependiente, dispuesta a aceptar migajas de amor con tal de mantener la ilusión de familia perfecta. Esa mujer ya no existía. Había muerto en aquella cena de Año Nuevo, destruida por la crueldad de quienes se suponía que la amaban. Pero de sus cenizas había surgido alguien nuevo, alguien más fuerte, más sabia, más completa, alguien que sabía que su valor no dependía de un hombre, de una casa grande, o de la aprobación de una familia que nunca la quiso realmente. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sebastián desde su cuarto. «Mamá, solo quería decirte gracias, por nunca rendirte, por pelear por nosotros, por mostrarnos lo que significa ser realmente fuerte. Te amo». Las lágrimas corrieron por mis mejillas, pero eran lágrimas buenas. Lágrimas de gratitud por haber sobrevivido, por haber peleado, por haber ganado no solo en la corte, sino en la vida. Respondí: «Yo también te amo, mi niño, y gracias a ti por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Eres mi héroe». Mientras miraba las estrellas sobre Guadalajara, hice una última promesa. No a mis hijos, no a nadie más, a mí misma. Prometí nunca volver a hacerme pequeña para que otros se sintieran grandes. Prometí usar mi voz aunque temblara. Prometí enseñarles a mis hijos con mi ejemplo que la verdadera fuerza no viene de dominar a otros, sino de conocerse y respetarse a sí mismo. Prometí vivir el resto de mi vida con la cabeza en alto, sabiendo que había sobrevivido a la peor tormenta y salido más fuerte del otro lado. Y mientras la ciudad dormía bajo las estrellas, yo estaba despierta, viva, libre, porque había aprendido la lección más importante de todas, que el final de algo doloroso es solo el comienzo de algo hermoso. Mi nombre es Lucía Hernández. Tengo 43 años. Soy madre de 3 hijos increíbles. Soy enfermera jefe. Soy sobreviviente. Soy guerrera. Y mi historia no ha terminado. Apenas está comenzando.